Buenas tardes a todas y todos. Soy Luis Rodríguez Piñero, de la Unidad de Empresas y Derechos Humanos de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Ginebra. Y tengo el gusto de moderar este espacio de discusión sobre acceso a reparación con el mecanismo independiente de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el MIFI. Para ello, vamos a contar con la presencia de Arantxa Villanueva, que es la directora ad interim del mecanismo, y asimismo es la coordinadora de la fase de verificación de la observancia del mismo. Arantxa es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, con curso de especialización en la Universidad de Copenhague, una maestría en Derechos Humanos por la Universidad para la Paz de Naciones Unidas y un posgrado en Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática de Viena. Muy buenas tardes, Arantxa, de nuevo. Muy buenas tardes. Gusto en tenerte aquí con nosotros y nosotras. Vamos a abrir nuestra fase de preguntas y respuestas. Ya hemos ido recibiendo muchas a lo largo de tu presentación en la sesión plenaria. Animo a los y las participantes a que sigan haciéndonos llegar sus comentarios y sus preguntas a través del chat que aparece a la derecha y se las haremos haciendo llegar directamente a Arantxa por este medio. Sí, pero antes de empezar con el turno de preguntas y respuestas, yo me quedé... Arantxa, me gustaría pedirte que nos dieras algunos ejemplos de cómo ha funcionado el proceso de investigación del MISI. Algunos casos específicos que nos den una perspectiva de cómo el procedimiento del MISI puede ayudar a una reparación efectiva en caso de violaciones a los derechos humanos. Gracias, Luis. Los procesos de investigación del MISI, como dije anteriormente, son procesos que están destinados a comprobar que se cumplen las salvaguardas. El MISI sufrió un cambio de política en 2015 que comenzó a aplicarse en 2016 y el proceso se modificó un poco con base en esta nueva política. Cuando un caso, una solicitud llega a la fase de verificación de la observancia, se activa, pero eso no implica que directamente iniciemos una investigación. Hay un proceso que es inicial de análisis de cuáles son las circunstancias de esa queja o ese reclamo ante el MISI, cuáles son las temáticas, cuál es la vinculación con el proyecto y cómo esas temáticas están reguladas o normadas en las políticas operativas o en las salvaguardas ambientales y sociales del banco. Con ese análisis lo que hacemos es una recomendación de investigar o no. Es una recomendación que le hacemos al directorio ejecutivo del banco. El que decide si el MISI investiga o no un proyecto, si investiga o no, si el banco se aseguró del cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales en un proyecto, es el directorio ejecutivo con base a la recomendación que elabora el MISI. En general, desde 2016, que estoy a cargo de la coordinación de la fase de verificación de la observancia, el directorio ejecutivo ha aprobado todas las recomendaciones de investigación excepto una. Y una vez que se aprueba, se inicia un proceso en el que, en primer lugar, contratamos a expertos independientes en diferentes materias, depende de las temáticas que son levantadas por las personas que presentan el reclamo. Estos expertos independientes, junto con estos expertos independientes, conformamos lo que nuestra política llama el panel de investigación, del que yo soy presidenta. Para cada caso se hace lo mismo, se eligen expertos de nuestro roster de expertos para que nos acompañen en ese proceso, y el proceso implica un trabajo de revisión documental muy importante, pero también un trabajo de campo en el que podamos verificar bien cuáles son las problemáticas de las comunidades y también verificar ciertos aspectos del proyecto. Es un proceso en el que tenemos acceso a mucha documentación del proyecto, pero también tenemos acceso a entrevistas con los equipos de proyecto, con las empresas, con diferentes autoridades a nivel nacional o a nivel local que nos pueden dar
información no solo del proyecto, sino información de contexto que nos ayuda también a nosotros mucho y contrastamos toda esa información con las obligaciones que se desprenden de las salvaguardas ambientales y sociales para un proceso. Lo que hace el MISI es recomendar, de acuerdo a las conclusiones que saquemos de incumplimiento, es hacer recomendaciones, que pueden ser recomendaciones para reconducir el proyecto al cumplimiento, pero ha habido casos también en que hemos identificado problemas sistémicos o problemas más institucionales que requieren de recomendaciones de modificación, por ejemplo, o ajustes en las políticas. Para dar un ejemplo, un caso reciente de desplazamiento económico, las políticas, las salvaguardas ambientales y sociales del BID no regulaba de manera expresa el desplazamiento económico y eso significaba que se dejaba un margen un poco de interpretación de cómo gestionar este tipo de problemáticas a los equipos de proyectos. Y una de nuestras recomendaciones era que se regulara expresamente en las políticas del banco los temas de desplazamiento económico. Y ahora está en proceso, la administración realizó un plan de acción y está en proceso de incorporar eso en sus nuevas salvaguardas ambientales. Por poner un ejemplo, en las recomendaciones destinadas a reconducir, digamos, el cumplimiento de ciertos aspectos del proyecto en términos de reparaciones están vinculados a los aspectos de reparaciones de no repetición, de satisfacción en diferentes ámbitos. Muy importante, y creo que lo mencioné anteriormente, es el tema de acceso a la información. Hemos encontrado en varios casos de investigación que el banco no publicaba toda la información ambiental y social que es de divulgación obligatoria conforme a sus políticas y a través de los procesos de investigación se logró no solo que se publique toda la información, sino que se publique la información actualizada, porque en ocasiones se publicaban estudios de impacto ambiental, pero no la actualización de esos estudios de impacto ambiental, sino que además un requisito adicional que añadimos y que no está en las políticas es que se publique en los idiomas accesibles a las comunidades, por ejemplo. Y eso genera una garantía del derecho de acceso a la información, pero también de participación efectiva de las comunidades y de consulta en los procesos de análisis de impactos y en los procesos de participación de las comunidades para que sus voces sean escuchadas en cuanto a cuáles son los impactos y cuáles son las medidas adecuadas desde su perspectiva para mitigar o gestionar estos impactos. Muchísimas gracias por esa visión de conjunto que nos has dado también de los mecanismos del mecanismo de investigación junto al mecanismo de mediación de la que te referías anteriormente durante tu presentación en la sala plenaria. Como te decía, hemos ido acumulando muchísimas preguntas en gran interés de la audiencia y les agradezco por ello el papel del MISI, así que voy a ir una por una. Voy a intentar ser lo más sistemático posible, Arantxa, pero te pido disculpas si no lo soy. Y te pediría un poco de brevedad en cada una de las preguntas porque tenemos solo un espacio acordado de media hora en total. Queríamos una pregunta interesante. ¿Cómo se asignan recursos para la reparación? Los recursos, aquí sí es importante vincular el trabajo del MISI en términos de tanto de mediación como de investigación a la necesidad de que sea el banco el que haga algo. El MISI no tiene fondos ni medios, es a través del proyecto en que se determina cómo se hace cargo de las medidas que sea necesario adoptar. Entonces, corresponde al banco determinar eso. En ocasiones ha sido a través de los desembolsos propios del proyecto, que se incluyen, si es realización de estudios, por ejemplo, está dentro del financiamiento mismo de ese proyecto, la inclusión de estudios, etcétera. Entonces, es algo que se gestiona a través del proyecto y el banco es el que decide con el cliente o con la agencia ejecutora de dónde salen esos fondos. Si el banco financia algo adicional
o si queda a cargo de la empresa o de la agencia ejecutora. Es una decisión que toma la institución y que el MISI no, digamos, no tiene voz. De acuerdo, pero ahí, por ejemplo, ha habido casos en los que no haya habido dinero, no haya quedado dinero para hacer una reparación efectiva. No. Si hablamos, por ejemplo, de los procesos de mediación, obvio, los acuerdos a los que se llevan son acuerdos en que todas las partes están de acuerdo en que va a haber manera de ejecutar ese acuerdo, ¿no? Entonces, difícilmente va a haber un caso en los procesos de mediación en que se encuentren con, uy, ahora no tenemos fondos, ¿no? Sino que ya en todo el proceso de, bueno, vamos a hacer esta acción o vamos a hacer la otra, ya está determinado entre los diferentes actores cómo se va a hacer cargo de eso. En los temas de verificación, de investigación, tampoco hemos tenido, en mi conocimiento de los años que llevo en el MISI, ningún caso en los que se haya encontrado que no había fondos. Sí ha habido casos en los que el componente que fue objeto de investigación, por ejemplo, se retira del financiamiento por cuestiones del propio proyecto, y ahí sí se genera una dificultad en cómo ejecutar acciones cuando ya no hay control del banco, digamos, sobre ese componente. Eso sí se ha dado en el marco de proyectos. O se ha dado también en un caso específico en el que el proyecto, el cliente ya pagó su deuda durante el proceso de investigación, entonces ya no había relación contractual entre el banco y el cliente y, por tanto, ese caso tampoco se pudieron, digamos, efectivizar acciones. Permíteme, de hecho, muchas gracias, porque lo que acabas de decir tiene mucho que ver con otra pregunta que se ha hecho, que creo que también es muy relevante. ¿Las medidas de reparación acordadas siguen siendo monitoreadas después del desembolso del proyecto? ¿O hay mecanismos para evitar el desembolso total del proyecto hasta que se hayan cumplido estas medidas de reparación acordadas? Eso entra dentro de, o sea, entiendo la pregunta de si hay incumplimientos o si hay que realizar acciones, se puede paralizar los desembolsos hasta que se cumplan esas acciones. Eso entra dentro de la relación contractual del banco con el cliente. Generalmente los contratos de financiamiento del banco se establecen criterios o condicionamientos para el desembolso. Y esos condicionamientos, entre otras cosas, incluye cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales. Entonces, sí es posible en el marco de proyectos financiados por el BID que no se produzcan desembolsos hasta que no se cumplan con, por ejemplo, la realización de estudios. Y puede ser que esto sea el origen de la realización o el cumplimiento de esta medida haya sido a raíz de un proceso MISI, no simplemente porque el proyecto ya así lo concibe, como para desembolsar cliente necesitas cumplir con ciertos criterios, sino que a raíz de un proceso MISI sí sería posible que el cliente, el banco le dijera al cliente, bueno, es necesario cumplir con esta recomendación del MISI y, por tanto, hasta que no se cumpla no se desembolsa. Es una posibilidad, sí. Pero también nos comentabas que hay posibilidad, que se ha dado algún caso en el que el proyecto ya había sido completamente desembolsado mientras tenía lugar el procedimiento ante MISI, y con lo cual no pudo haber una reparación efectiva en ese caso, ¿no? Sí, una cosa es el desembolso y otra cosa es el pago de la deuda, digamos, por el cliente. Sí, todavía es posible hacer cosas si se ha desembolsado todo, si todavía hay una relación contractual. Puede que haya más dificultades, pero sí todavía hay un periodo, digamos, de supervisión del banco en ciertos aspectos, aunque se hayan hecho todos los desembolsos. El problema es cuando ya ese proyecto ya está cerrado, o porque el cliente ya pagó su deuda, o porque en los otros casos que he mencionado hay componentes de ese proyecto que ya no forman parte del proyecto y ya el banco no tiene ninguna manera de exigir eso al cliente. Pero que haya desembolsado todo no sería una limitación, digamos, en todavía poderse hacer cosas.
Perfecto, muchísimas gracias por esa aclaración. Pasamos a otra pregunta. ¿Cuál es el papel de las propias comunidades en el diseño de las medidas de reparación? Las medidas de reparación, bueno, en el proceso de investigación siempre en las reuniones que llevamos a cabo con las comunidades, una de las preguntas es qué esperan de este proceso, ¿no? Y eso lo tenemos siempre en cuenta en nuestros procesos. Adicionalmente, a pesar de que el informe de verificación de la observancia, la conclusión de esta investigación se presenta al directorio, antes de presentar el informe final, se elabora un informe preliminar que se envía a las comunidades y se envía al banco para que puedan emitir comentarios a ese informe preliminar, y pues ahí entraría también la posibilidad de hacer comentarios a las recomendaciones que pueda tener el MISI y el MISI después considerarlas. Adicionalmente, perdón, aquí si el directorio solicita a la administración un plan de acción y el MISI le da seguimiento al cumplimiento de ese plan de acción, el plan de seguimiento del MISI se hace en consulta con los solicitantes ante el MISI, que también es una voz adicional que se le da a las comunidades. Obviamente el plan de acción está elaborado por la administración y es aprobado por el directorio, pero cómo le vamos a dar seguimiento lo decidimos en conjunto con las comunidades, que puede ser en diferentes niveles, ¿no? Saber cuál va a ser la participación de las comunidades en nuestro proceso de seguimiento, etcétera. De acuerdo, muchísimas gracias por esa anotación, porque de hecho responde a una pregunta adicional que se nos había transmitido, ¿no? ¿Cómo participan también las comunidades en el diseño de planes de acción? Muchas gracias. Otra pregunta, el tema de costos u obstáculos para acceder al mecanismo. Evidentemente se trata de mecanismos al que no se puede acceder fácilmente y que se trata de procedimientos que en casos duran mucho tiempo, muchos años. ¿Existe algún tipo de mecanismo que permita o facilite el acceso de las víctimas al mecanismo de MISI? ¿Existe algún tipo de apoyo? Aquí te voy a contradecir, perdón, Luis, pero y yo que vengo del mundo judicial, el proceso MISI es un proceso sencillo en el sentido de que no requerimos de las personas o las comunidades que quieren acudir a nosotros de la presentación de ninguna documentación técnica ni jurídica. Un email, una llamada, un mensaje diciéndonos tengo este problema en este lugar y por un proyecto, ni siquiera tienen que decirnos el nombre del proyecto del BID, sino que nosotros tengamos la posibilidad de identificar si hay un proyecto del BID allá, es suficiente. Un email, suele ser email lo que más recibimos, una llamada, en 5 días nosotros nos ponemos en contacto, utilizamos los medios que sean necesarios, pueden utilizar cualquier idioma de la región, nosotros buscamos traducción. Hay comunidades que tienen apoyo de organizaciones regionales e internacionales que les ayudan a presentar estas solicitudes o quejas, pero en realidad la mayoría de los casos que hemos tramitado en el MISI han sido personas que encontraron esta información en una página web, enviaron un email y se procesó. Sí es cierto que son procesos que duran, creo que la media de casos en el MISI está alrededor de 1 año y medio, 2 años, que si lo comparamos también con procesos judiciales, especialmente en la región de América Latina y el Caribe, pues considerablemente es más corto, pero sí es cierto que son procesos que requieren también etapas procedimentales que establece nuestra política y que tenemos que cumplir, pero comparado con otros mecanismos, nuestra política tiene tiempos bastante cortos comparados con otros mecanismos. Perfecto, muchas gracias. De hecho, está respondiendo también a un comentario que se nos hizo llegar sobre la tardanza, la demora en los procedimientos ante los mecanismos independientes de rendición de cuentas. Gracias. Sigo pasándote preguntas, Arantxa, si te parece. Está siendo un debate muy rico con mucha participación de la audiencia. Se nos ha recordado que actualmente el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el BID Invest
están revisando sus salvaguardas sociales y ambientales. ¿Cuál es el papel que ha jugado el MISI en ese proceso de revisión? ¿Cuál es la opinión que tiene el MISI respecto a dónde están tirando, a la dirección en que está tirando este proceso de revisión? ¿Y hay algún tipo de cambio para el papel del MISI como resultado de esta revisión de las políticas? Gracias, gracias por la pregunta. La verdad es que el órgano decisor sobre qué políticas tiene el Banco Interamericano de Desarrollo es el directorio del banco, tanto para sector público y para sector privado. El MISI es una oficina totalmente independiente del banco, en el sentido de que no formamos parte de estos procesos. Sí es cierto que en ocasiones nos piden reuniones para verificar cierta información, pero el rol del MISI en estos procesos no es un rol activo. Sí, las políticas en ocasiones regulan ciertos aspectos del mecanismo, entonces ahí sí tenemos que asegurarnos que las referencias al mecanismo son las correctas. Entonces, el rol del MISI es, a través de una investigación, aplicar esas políticas. La decisión de qué políticas tiene la institución no nos corresponde. La segunda parte de la pregunta era que la olvidé. Había una última parte de la pregunta. Bueno, si de alguna forma esta revisión de las salvaguardas sociales y ambientales modifica de alguna forma el papel que tiene MISI. Exacto. Bueno, actualmente, más allá de la reforma de las salvaguardas, actualmente MISI está pasando un proceso de evaluación interna. La Oficina de Evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo está evaluando el mecanismo y se espera que en los próximos meses haya un resultado, un informe de evaluación, y ahí es que se determinará si el mecanismo va a sufrir algún tipo de modificación o cambio. En principio, las salvaguardas ambientales y sociales, la modificación de las salvaguardas no debería generar ningún cambio en el mecanismo o en su funcionamiento. Sí va a generar cambios en el sentido de que eventualmente los casos que lleguen serán respecto a proyectos que aplican unas nuevas políticas y tendremos gestión de casos, de proyectos con unas salvaguardas anteriores y unas salvaguardas nuevas, y eso genera pues adaptarnos internamente, pero en términos de modificación del MISI sería únicamente este proceso de evaluación y cuál sea la conclusión. Están evaluando cómo está siendo esta política nueva que comenzó hace 5 años, cómo está haciendo su ejecución. De acuerdo. ¿Y puedes resumirnos, ya que estamos hablando de este tema, puedes resumirnos en grandes rasgos cuáles son los grandes titulares en relación con los derechos humanos de las nuevas salvaguardas que nos esperan del BID? Creo que le correspondería esa pregunta. A lo mejor en algún momento incorporan a alguien del Banco Interamericano que represente, a la institución y que pueda responder esto. Entiendo que comparado con la anterior se incorpora el término de derechos humanos, se incorporan los derechos humanos, que es una novedad, y yo que vengo del mundo de derechos humanos le doy la bienvenida a eso, pero me parece que también por mi independencia y por el rol que juego en verificación de la observancia no me correspondería evaluar las políticas. Muchísimas gracias, Arantxa. Comprendemos perfectamente tu papel. Se nos pregunta ahora, ¿ha bajado la cantidad de quejas durante la pandemia? Si es así, ¿qué se ha hecho para garantizar el acceso a MISI durante esta pandemia? En general, hemos seguido recibiendo. Lo que pasa con el MISI es que recibimos quejas muchas veces son de temáticas que no entran dentro de nuestro marco de actuación, por ejemplo, temas de corrupción o temas de ética, etcétera, y eso lo desviamos a las oficinas correspondientes del banco. El número de quejas más o menos se ha mantenido. Ahora el análisis que estamos haciendo internamente es que si las circunstancias del COVID y de la pandemia van a generar a lo mejor no una reducción, sino un cambio en el tipo de quejas que recibimos, porque las problemáticas que se están generando a nivel de proyecto
pueden ser otras, ¿no? Recordemos que el banco tiene un rol en debida diligencia, en supervisión de los proyectos y ahora lo está haciendo a distancia. No sabemos cómo eso va a afectar a las comunidades a nivel de proyecto y si eso va a generar otro tipo de quejas o incluso que aumenten las quejas por eso. De acuerdo. Realmente muy interesante ese punto que estás dando, ¿no? De cómo la pandemia, si bien no puede afectar al número, puede afectar quizás a la naturaleza de los casos que se están dando. Muy interesante reflexión. Tenemos, por último, algunas preguntitas muy técnicas, pero no quiero aprovechar tu presencia para extraer todo el conocimiento que podamos en este breve tiempo que nos quedan. Claro. En los últimos 2 minutos, por último, se nos pide también, ¿puede la comunidad sugerir miembros del roster de expertos que van a evaluar o elaborar, mejor dicho, el proyecto de informe? No, el MISI ya tiene su roster de expertos, tiene un roster para ambas fases, para investigación y es el MISI el que realiza un análisis de cuáles son las necesidades dependiendo de las temáticas y quién sería el experto más adecuado. También hay un tema de disponibilidad, hay muchos factores, qué país es, hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta y es una decisión interna, pero también aquí mencionar que el informe de verificación de la observancia, el informe final, lo realiza el MISI con los insumos de estos expertos. También se nos pregunta, ¿qué ocurre cuando las recomendaciones no son aceptadas? No ha ocurrido, todas las recomendaciones que ha realizado el MISI han sido aceptadas. Desde que yo estoy en el MISI. No desconozco si ha habido casos anteriores. No, en general aceptan todas las recomendaciones. No ha habido ejemplos de que no hayan sido aceptados. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Arantxa. Estamos ya quedándonos sin tiempo, así que me gustaría únicamente brindarte la última posibilidad para que puedas hacernos llegar tus propias conclusiones a todo este intercambio tan rico de información. Agradecerte de nuevo, por supuesto, tu participación. Si tienes algunos comentarios finales. Bueno, simplemente agradecerles mucho a los organizadores por invitar al MISI a participar en este evento tan importante. Siempre se queda muy corto el tiempo para continuar con el debate. Quizás mencionar que somos una oficina, somos pequeños, pero estamos accesibles a todo el mundo y como digo, los retos que tenemos siempre es cómo llegar a las comunidades, cómo hacer que las comunidades nos conozcan y pues espacios como este también nos ayudan mucho, pero decirle a aquellas personas o comunidades que nos estén escuchando que estamos ahí para ellos, somos un mecanismo que nos activamos por las comunidades y que siempre vamos a dar respuesta, aunque sea un mecanismo con límites, que somos conscientes de eso. Pero como dije anteriormente al iniciar mi presentación, somos una de tantas herramientas que existen a nivel internacional, local, nacional y lo importante es que se use esta herramienta. Agradezco mucho a ustedes por la oportunidad también. Muchísimas gracias, Arantxa, por haberte hecho disponible y el MISI es desde luego un gran socio de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y esperamos seguir teniendo esta colaboración. Muchísimas gracias a toda la audiencia por su participación también y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Chao.